Dios les bendiga, hermanos. Amén. Primeramente quiero dar gracias a Dios por el privilegio que me ha dado de venir aquí. Y también quiero aprovechar la oportunidad de felicitar a todas las madres, un día especial, a mi madre que está en Ecuador y a cada una de ustedes. Dios les bendiga. Estoy un poco nervioso, pero pues es algo que le doy gracias a Dios por permitirme estar aquí compartiendo con ustedes. Y es algo que he deseado desde mucho tiempo. Algunos de ustedes conocen mi situación. Yo nunca pensé estar frente a un público, menos a un público cristiano. Hace aproximadamente unos 6 años atrás, Dios me tocó de alguna manera. Y pues yo le había pedido que le iba a servir a él el resto de mi vida. Y por eso le doy gracias a Dios. Yo sé que no es fácil el proceso, el camino que tenemos que recorrer, pero Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Tenemos que estar atentos, dispuestos a escuchar su palabra. Y precisamente el mensaje que he traído hoy es algo relacionado a la situación que me pasó a mí y pues también algo que ha pasado a muchas personas que Dios les ha escogido para que pudieran llevar el Evangelio. Y si me acompañan, hermanos, vamos a ir a Génesis 37, por favor. Génesis 37, al versículo 23, por favor. Y se ponen de pie por referencia a la palabra. ¿Todos están ahí, hermanos? Okay. La palabra se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de color que tenía sobre sí, y le tomaron y le llevaron a la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había de agua. Y se sentaron a comer pan y alzaron los ojos y miraron que aquí una compañía de israelitas que venía de Galaad, y sus camellos traían aromas, bálsamos, mirras, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay en que matemos a nuestros hermanos y cubramos su muerte? Venid y vendémosles a los israelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne, y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaron los madianitas, mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los israelitas por 20 piezas de plata y lo llevaron a José a Egipto. Señor Padre Todopoderoso,
Te pido en este momento, Señor, que sea tu Espíritu, Señor, que se manifieste en mí, Señor, que seas tú hablando, Señor. Utilízame, Señor. Dame la sabiduría y el entendimiento, Señor, para poder llevar tu mensaje, Señor. De la misma manera te pido, Señor, abra los corazones, Señor, de cada una de las personas que están aquí, Señor. Dale esa sabiduría, ese entendimiento, que tu palabra, Señor, quede grabada en los corazones, Señor, para la gloria y la honra de ti. Aquí vemos, hermanos, en este suceso que me llamó mucho la atención, y es que aquí hubo una traición. Hubo una traición porque sus hermanos tramaron en contra de su hermano José. A pesar de que él era un hombre tranquilo, un hombre trabajador, humilde, había algo que a sus hermanos no les gustaba de él. Pero sabemos que aquí José era un hombre escogido de Dios. Él tenía un propósito. Y sabemos que José en ningún momento él se enojó con sus hermanos. Sabemos que José nunca renegó de la situación en la que estuvo atravesando. Entonces simplemente él fue humilde y confiaba en Dios. Él nunca dejó de confiar en Dios, nunca renegó de lo que Dios estaba haciendo en su vida. A pesar de que era una situación bastante dura, bastante difícil para él siempre estuvo con la mirada en el Señor. Y eso es algo que nosotros tenemos que hacer, porque hay veces nosotros nos renegamos por situaciones en las cuales nos afecta como humanos, como personas, pero lo importante es que nosotros tenemos que saber y estar convencidos que nada se mueve sin la voluntad de Dios. Y si hay alguna situación en la cual para nosotros es un poco incómoda, es que Dios quiere así. Y le relaciono esto porque pasó algo similar en mi vida. Yo antes tenía una vida aparentemente feliz, tomaba, salía de fiestas y conocía a Dios únicamente de nombre. Y resulta que en esa situación hubo una acusación que me hicieron. De esa acusación tuve que pagar una condena. Estuve encarcelado durante 3 años, pero yo me puse a meditar. Ahora exclusivamente ayer me puse a meditar mucho en eso. Yo había preparado otro estudio bíblico, pero anoche no sé por qué el Señor me mandó a esto. Yo me quedé hasta horas de la noche y me levanté en la madrugada porque pues Dios quiso que cambiara esta situación, este mensaje. Entonces yo me puse a meditar en lo que pasó conmigo y en lo que está pasando aquí con José. Él fue vendido, humillado, maltratado, en la misma situación que pasó conmigo. Y yo dije, pues me sentí mal cuando me arrestaron, porque yo estaba mirando de una forma carnal. Ahora yo le miro una forma espiritual, porque si no hubiera sido por esa situación por la que yo pasé, no estaría en este momento aquí compartiendo la palabra. Y yo deseo que, porque yo decía en ese tiempo que traidores. Ahora yo desearía haber tenido mucho más traidores en mi vida para poder enderezar hace tiempo atrás. Entonces hay momentos en los cuales es necesario que exista una traición
no con el ánimo de que uno se pueda caer. Si alguien le llama la atención, posiblemente uno se puede sentir mal, porque puede decir, pues se cree superior. No, es porque quiere que haya un cambio, quiere que haya una transformación. Como a mí, yo me sentí mal porque yo me sentí traicionado, pero si no hubiera sido por esa traición, no hubiera estado aquí, no hubiera enderezado mi camino, no hubiera enderezado mis pasos. Y eso les exhorto a ustedes, hermanos, que hay veces nosotros nos sentimos mal cuando algunos de los hermanos nos llaman la atención por alguna situación en la que no estamos correctos. Nos enojamos, ya no le podemos hablar, ya ni le saludamos. Entonces es necesario que haya esa situación para poder seguir adelante, para poder seguir creciendo. Como les digo, hermanos, yo nunca me hubiera imaginado estar compartiendo aquí, menos la palabra de Dios. Y gracias a esa situación, como la que sucedió con José, pues imagínense, si no hubiera sido por que José tuvo que pasar por estas situaciones, pues el pueblo de Israel nunca hubiera sobrevivido, porque se hubiera muerto de hambre. Entonces Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Nosotros tenemos que estar atentos y no renegar de las situaciones. Si Dios nos pone en unas situaciones bastante difíciles, es para que haya un crecimiento, es para que no permanezcamos estáticos, porque es eso. Nosotros tenemos que seguir avanzando, no que quedarnos en el mismo lugar. Entonces, como les digo, hermanos, aquí eso es lo que a mí me impactó. Y vamos a ir a Génesis 45, 4. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron, y él dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendiste para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Ahí estamos viendo una vez más que hay situaciones bastante malas. José nunca tuvo rencor con sus hermanos. Él sabía que estaba cumpliendo la voluntad de Dios, que Dios tenía un propósito para cada uno de nosotros. Pero simplemente tenemos que estar con el oído muy atento, no desmayar por situaciones en las cuales nos parezca un poco difícil. El camino no es fácil, pero pues, ¿qué debemos de temer si estamos con Dios? O sea, Él va a estar todo el tiempo al frente de nosotros, Él va a estar peleando nuestra batalla. Sí va a haber momentos en los cuales tal vez nos vamos a desmayar, pero Él no nos va a dejar solos. Aquí vemos que José reconoce que era la voluntad de Dios que hubiera tenido que pasar por todo este proceso, ¿no? Y que si no hubiera padecido el pueblo de hambre. Ahora en este momento voy a pasarme a Mateo 26. Es como digo, algo corto que preparé porque fue a última hora. Yo tenía preparado algo diferente, pero pues Dios me mandó que hiciera algo y tengo que ser obediente a su palabra. Mateo 26, 48 al 50, por favor.
Y dice, y el que le entregaba les había dado una señal diciendo, al que yo besara, ese es, prendedle. Y enseguida se acercaron a Jesús y dijo, salve maestro, y le besó. Aquí vemos otra traición, ¿sí? Es algo que si uno no se enfoca en los ojos espirituales, posiblemente le puede aborrecer a este personaje, a Judas. Pero si bien es cierto que si no hubiera sido por este personaje, no se hubiera cumplido con la profecía, porque era necesario que alguien supuestamente le traicionara para que Jesús pudiera perecer. De lo contrario, ninguno de nosotros estaríamos salvos, porque fue a través de su muerte que nos dio la salvación. Entonces, hermanos, como les digo, hay veces es necesario que exista estos Judas o traidores, porque hay un propósito en cada una de las situaciones y no debemos renegar. Tenemos que mirar las cosas con ojos espirituales, no los ojos carnales. Como les digo, posiblemente si miramos con los ojos carnales, este personaje de Judas, todo el mundo le detestaría, pero él tenía una misión, ¿sí? Y hay veces nosotros interiormente como personas tenemos un Judas que nos dice las cosas que tenemos que hacer, y también existe el Espíritu que nos dice que es lo que no tenemos que hacer. Pero ese encuentro nos permite a nosotros seguir avanzando, seguir creciendo, no quedarnos estáticos, hermano. Entonces, aquí por ejemplo sabemos que Jesús le dijo a él, lo que tengas que hacer, hazlo rápido. Él no le condenó. Le digo, hay veces nosotros necesitamos de esa situación, porque nos quedamos muchas veces estancados, nos quedamos cómodos, y esa no es la tarea que nosotros tenemos que hacer aquí. Nosotros fuimos llamados con un propósito y debemos de ser obedientes a ese propósito, nos guste o no nos guste. No esperemos pasar una situación en la cual no vamos a estar felices. Le digo por mi parte, en cierto modo yo le doy gracias a Dios de que pude estar en la cárcel, de que pude estar esos 3 años, porque yo pude reconocer que fui desobediente, porque había ocasiones en las cuales Dios me estaba llamando, quería tener una relación conmigo, pero yo me estaba apartando. Entonces fue necesario que eso pasara. Yo, como le digo, le renegué de la persona que supuestamente me acusó, dije, era una traidora, pues de lo peor. Pero ahora reconozco que si no hubiera sido por esa situación, yo no estaba aquí, hermano. Y les invito a ustedes, hermano, que reflexionen en la situación en la que están cada uno de ustedes. Tenemos que seguir adelante, tenemos que hacer mucho trabajo, hermano. No tenemos que conformarnos con venir a la iglesia. Yo desearía hacer muchas cosas, pero tengo limitaciones, muchos de ustedes saben. Pero sin embargo, estoy aquí. Este es el primer paso. Este es el primer paso. Yo sé que en mi corazón Dios me va a llevar, porque ese es el deseo de que yo tengo. Que le dije la última vez que estuve pues en la prisión, le dije, Dios mío, si yo tengo que servirte aquí en la prisión 10, 20 años, te voy a servir. Y cuando salí le dije, Dios mío, yo quiero que me lleves donde tú quieras llevarme, no quiero hacer lo que yo quiero. Y entonces yo estoy
siendo obediente en la palabra del Señor. Me cuesta un poquito, pero pues, ¿para qué me pongo pesado? Sí, tengo que colaborar, si no me va a ir para peor. Entonces, pues de eso les digo, hermanos, pongámonos firmes, animémonos los unos a los otros, no tengamos rencor. Si alguna de las personas, hermanos, hermanas, nos llama la atención por una situación en las cuales nosotros estamos fallando, por las cuales nosotros nos estamos quedando, amémosle más, porque nos está incitando a seguir adelante. No seamos esos hermanos que guardamos rencor porque alguien nos está dando la mano para seguir caminando juntos. Sí, y otros hermanos pues sí se enojan, pero es muy triste esa situación, hermanos. Tenemos que hacer la voluntad del Señor. Eso es importante, hermanos. Me voy a ir a Marcos 8. Al versículo 31. Dice: y comenzó a enseñar, y le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muertos y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo: quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mirada en las cosas de Dios. Ahí nos está demostrando una vez más que era necesario que la situación se dé de la manera en que se había dado. ¿Sí? Él sabía que iba a padecer, sabía que esta situación tenía que pasar de esa manera. ¿Sí? Sin embargo, él nunca se renegó, ¿no? Era la voluntad de su Padre. Era la voluntad de su Padre, y es lo que tenemos que hacer cuando Dios nos llama con un propósito. El propósito no lo sabemos. Bueno, muchos sabemos que es llevar el Evangelio a todas partes. Entonces tenemos que prepararnos para eso. ¿Y cómo nos vamos a preparar, hermanos? Fortaleciéndonos, amándonos, agrupándonos, leyendo su palabra. Ya después de eso, Dios nos llevará donde Él quiera llevarnos, pero tenemos que prepararnos, tenemos que ser obedientes. Él tiene un propósito para cada uno de nosotros. No es coincidencia que pues, estemos aquí. Hemos venido de diferentes lugares, pasando muchas circunstancias, y el hecho de que estamos reunidos, congregados aquí, no es casualidad. Él nos está preparando para algo mucho mejor, y tenemos que estar convencidos que así va a ser, porque su palabra lo dice así. Él no es una persona mentirosa. Él cumple con lo que Él promete. Simplemente hay veces nosotros somos los que no le dejamos que actúe en nuestras vidas, porque sabemos lo que Dios quiere para nuestras vidas, pero el humano pues se deja llevar por la carnalidad. Yo voy a hacer lo que yo pienso, lo que mi compadre dice, lo que mi amigo. Entonces no dejamos que Dios obre en nuestras vidas. Ya ahí está el problema, porque de esa manera
nos estamos apartando de Él. O sea, queremos recibir, queremos servirle, pero a la misma manera no dejamos que Él nos guíe. Queremos irnos aparte. Pero ¿cómo nos puede guiar si vamos por caminos diferentes? Es imposible. Entonces tenemos que estar unidos, atentos a su palabra y hacer la voluntad de Él, que es importante. Voy a ir aquí a Marcos 14, hermanos. Del 31 al 35. No, perdón, Marcos 8. Marcos 8. Ya le leí, perdón. Marcos 14. El 67. El 67 dice: y cuando vio Pedro que se acercaban mirándolo, dijo: tú también estabas con Jesús el Nazareno. Mas él negó, diciendo: no lo conozco, no sé qué dices. Y salió de la entrada y cantó el gallo. Y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí: este es de ellos. Pero él negó otra vez. Y poco después, los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro: verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo, y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Aquí también miramos otra vez una aparente negación, una traición. Pero no es una traición, porque si nos ponemos a analizar, que él estaba de una manera negando, porque él iba a ser la cabeza de los que lleve el evangelio. Entonces, como les digo, hermanos, hay veces es necesario que sucedan cosas que aparentemente para el ser humano, mirando carnalmente, nos parece difícil de entender, pero si nos ponemos a analizar, es un propósito. Esta negación que hizo él era con ese fin. Posiblemente, si él aceptaba de que él era parte del grupo que estaba con Jesús, hubiera sido asesinado. Pero tuvo que suceder de esa manera para que él después, en el futuro, pudiera seguir trabajando en la obra de Dios. Si él hubiera aceptado, posiblemente le encarcelaban y ahí hubiera acabado. Pero este también era un propósito de Dios. Jesús lo sabía, porque le dijo: antes de que cante el gallo tú me negarás 3 veces. Pero había un propósito de fondo en esa situación. No es que lo iba a negar porque no creía en Jesús, no creía en Dios. No, él tenía un propósito y tenía que pasar de esa manera, hermano. Así es que es algo que a mí me impactó, hermanos. Esta situación me está, pues, a la vez me llena de gozo. Me llena de gozo porque no puede haber nada
que nos detenga el trabajar para la obra de Dios. Esto me está demostrando que va a venir situaciones muy difíciles posiblemente, pero que, pues es la voluntad de Dios, y si vamos a morir de alguna manera, que sea sirviéndole al Señor. Sí, porque pues de alguna manera vamos a morir. Sí. Yo viví mucho tiempo en el mundo y pues nada bueno trae. Me acuerdo, estuve distanciado mucho tiempo con mi hija. Ahora mire, Dios nos ha permitido que estemos más unidos. Y como digo, si no hubiera pasado por la situación en la que pasé, nada de esto hubiera sido posible. Y lo que Dios está haciendo en mi vida, lo que Dios va a hacer, eso me da más fuerzas, me da más ganas de seguir y de acercarme y de ser más obedientes a la palabra de Dios. Me voy a ir a Juan, hermanos, 10. El 27. Dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie les arrebatará de mis manos. Aquí nos está diciendo una vez más que pues tenemos que estar atentos a la palabra de Dios, del pastor, y que nadie perecerá. Nosotros tenemos que estar atentos a su voz, a su palabra, que es esta, y todo va a ser para beneficio de nosotros, que nadie nos va a arrebatar de su presencia. Es una cosa muy importante. El enemigo va a estar atento como león rugiente, pero nadie nos va a apartar de la presencia de Dios. Entonces, les hago un llamado a todos, hermanos, que pues llamemos a ese traidor que tenemos hay veces escondido para poder crecer. No nos enojemos si alguna vez alguna hermano o hermana nos llama la atención. No, agradezcámosle, porque Él no quiere que nosotros nos quedemos atrás. Él quiere que sigamos juntos. Y así tiene que ser, porque es un solo cuerpo. No somos unas personas que estamos dispersos. Esto es el cuerpo de Cristo. Y como cuerpo de Cristo tenemos que estar unidos. Entonces, cada vez que haya alguna situación en la cual que nos sintamos incómodos, más unidos, hermanos, fortaleciéndonos los unos a los otros, ser obedientes a la palabra de Dios. Y pues esto es todo lo que les traía, hermanos. Les agradezco por la atención que me han dado y le doy gracias a Dios porque esta oportunidad que me ha dado, y espero que no sea la última, y quiero seguirle sirviendo. Amén, aleluya. Gracias.